Hola amigos, estamos en otro programa de voltajes aleatorios en Radio TXS. En este programa lo estamos haciendo en este formato por estos tiempos de pandemia, una forma para ir superando esto, salir de nuestro encierro y podamos intentar funcionar por las cosas que más queremos. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado. Estamos muy agradecidos porque nos está acompañando Ernesto Romeo, desde Argentina. Hola Ernesto, gracias. Hola, por estar acá. Un enorme placer. Muchas gracias. Y como inicio, como lo hemos hecho con los programas, va a partir tocando unos 10 minutos y luego de eso empezamos a conversar. Ernesto, el espacio es todo tuyo. Adelante. Gracias.
Excelente. Gracias, queridos. Muy bien, muy bien. Excelente interpretación. Bueno, eso va a ser un tema de discusión, si es interpretación o no. Las máquinas y todo eso. Sí, gracias, es interesante comenzar un poco desde ese lugar. Quizás podríamos partir con algo más general. Cuéntanos un poco de tu setup, de la elección de los equipos que tienes ahí y un poco el uso que les has dado. Bueno, en realidad este es un setup mixto, está basado en los instrumentos que usa mi pareja, Manuela. Su nombre artístico, Shitake, ya es acá conocido por algunos de nuestros amigos aleatorios. Ella fue armando un set acorde a sus distintos tipos de necesidades artísticas, sonoras y sus exploraciones, que incluyeron una combinación de instrumentos vinculados a lo que sería como la música electrónica, que está basada en ciertas cosas rítmicas surgidas en los 80,
como fueron las máquinas de Roland, las TR, CR, TV. Ella utiliza en este momento una máquina de ritmos que es la Cyclone TT606, que es una versión contemporánea de la Roland TR606. No se ve en este momento en la cámara, pero era de donde salía el master tempo de esto que estuve tocando, y algunos sonidos percusivos que aparecieron al final. Y también otra máquina que ahora no la estaba usando, que es esta, que es la Cyclone TT303, que es una versión contemporánea de la TR606. Ella experimentó con estos instrumentos en nuestro estudio, en la Siesta del Fauno, que obviamente no es en nuestra casa, y un poco en base a esas experiencias también fue como, y sus gustos musicales, fue como eligiendo un poco el set propio. Y estuve utilizando, que creo que tampoco se ve en cámara, este sintetizador de Moog, el Werkstatt. A ver si está ahí, si hay más. Sí, sí, se ve, se ve, Sí, se ve. ahí se ve. Es el primer sintetizador que tuvo ella, un instrumento semimodular fabuloso, muy pequeño y accesible y económico, que se arma bien en kit y se arma, digamos, por lo mismo, pero que realmente suena fantástico y es un muy buen, un instrumento muy didáctico, pero aparte un muy buen aditamento para cualquier set semimodular o modular. Y estuve usando también, que forman parte de su set, el Moog Mother 32 y el Moog FAM, que es un sintetizador de percusión, que ella me sugirió que lo probase porque le atraía y demás. Yo cuando había leído las especificaciones no me había llamado mucho la atención, y en uno de los viajes que hice el año pasado, creo que fue, que fui a Ecuador y a Colombia, me lo pude probar y efectivamente me pareció una cosa increíble, así que bueno, lo traje y ya lo integré inmediatamente al set. Luego está el sintetizador modular núcleo. Todo esto es un gran sistema de módulos hechos en Argentina por sistemas modulares núcleo, montados en un case que se llama Sidecar de Antonus, que los hace Tony Gutiérrez, quien también viajó conmigo a uno de los encuentros de voltajes aleatorios. Y el único módulo que no es de núcleo acá es este LFO, que es un LFO de 2 HP. Y las otras dos cosas del set de ella son el Sequencer Korg SQ1, que no sé si se llegó a ver en un momento, pero que está por acá. Y este pedal, que es un Sonar FX Timebox, que es un delay reverb analógico, que también es de fabricación argentina. Y cuando, bueno, comenzó esto de la pandemia, yo me traje a casa del estudio algunas cosas que pensé que iban a ser necesarias para las clases y para poder seguir trabajando en música y que pudieran cumplir un montón de funciones simultáneas. Así que los primeros elegidos fueron el Clavia Nord Modular G2X, que es uno de los instrumentos más increíbles que conozco. Es un sintetizador digital modular extraordinariamente flexible. Esta es la versión expandida, de 5 octavas y con el doble de memoria del G2 tradicional. Me traje mi Arturia Mini Brute 2S, que es un instrumento que me parece alucinante, pero estoy muy feliz de que exista. Es como una especie de, no diría de NAR 2600 contemporáneo, porque no tiene nada que ver a nivel sonoro, pero sí el concepto así como de un laboratorio autointegrado, semimodular, muy expandible. Y tengo la versión con teclado y esta que es con un sequencer muy bueno, que es de las dos la que más utilizo. Y tengo montado arriba en un Rack Brute, de Arturia también, una selección de módulos, un poco collage, digamos, contrariando mi voluntad estética, que es como, en general, como tener instrumentos integrados como todos de un mismo sistema, un poco como en el núcleo. Pero acá la verdad que logré un compendio de módulos bastante interesante. En este momento hay un Synthesizer Box de Pittsburgh, un Random de 2 HP, el Music Sync Modular Turing Machine, que lo adoro, que es un módulo de generación de señales probabilísticas muy interesantes, que yo lo alimento con relojes de baja frecuencia o clocks de secuencia, etcétera, pero también muchas veces con osciladores de frecuencia de audio para obtener formas de onda, digamos, justamente probabilísticas o aleatorias en frecuencias de audio, que la verdad que son fantásticas las cosas que se pueden conseguir ahí.
Bueno, acá tengo un múltiple activo que hace Hernán Baldi, un gran ingeniero argentino. Otros dos módulos de núcleo, el oscilador de Ion, el 921, que es un clon del Moog 921. Otro generador hecho en Argentina, que es un FMBCO, que en realidad son dos osciladores digitales, pero controlables por voltaje, que están vinculados como un par simple de FM, a los que se le pueden modular no solo el pitch de la portadora moduladora, sino el ratio entre ellas y la cantidad de modulación. Y un par de slew limiters duplicados. Y también sumé este sintetizador, el GS Music Apollo, que es otro instrumento fabricado en Argentina, porque ahora están desarrollando el Zeus, que es un sistema polifónico, y el Behringer Model D, que es ¿se ve en la cámara? Creo que no. No, ese no se ve. No. No, bueno, no sé si... Ah, arriba está. Sí, Ahí está, sí. Arriba. Que es el clon, digamos, que hace Behringer del Mini Moog Model D. Por otro lado, el Clock Master venía de la Drumdrum, de la TT606, y de ahí se iba por MIDI out-in, through-in, a varios aparatos con MIDI, y también del Master 32 sacó una señal analógica de gate que la reparto a otros equipos, como por ejemplo al de FAM, que no tiene entrada de MIDI, digamos, de tempo, sino analógica, y al Core SQ1, y también al núcleo, etcétera, etcétera. Como que tengo una combinación de clock MIDI y MIDI convertido a analógicos. Y también vía MIDI con secuencias programados en el Clavia Nord G2X, controlo el Model D y el Apollo. O sea, había secuencias que estaban generadas en los sequencers del G2 que vía MIDI controlaban a estos sintetizadores, aparte de controlar un sonido polifónico de secuenciación que estaba tocando en el mismo teclado del Nord. Todo esto, qué completo. Llamado, perdón, lo hice para un track que me pidió dentro de estas épocas de cuarentena, Mark Jenkins, que es un músico y autor de varios libros sobre síntesis, etcétera, para una especie de compilado internacional colaborativo donde los músicos van mandando tracks y luego se compila eso en una especie de gran tema colaborativo. Y el último instrumento que hay acá es el Arturia Microfreak, que ese sí lo estuve tocando, ahora creo que no se ve, pero bueno, creo que mientras estaba hace un ratito la cámara enfocada de otra manera, se veía que es otro sintetizador híbrido alucinante que me gusta mucho y me pareció muy útil para tener en estas épocas. O sea, hay de todo. ¿Y qué te parece el Microfreak? Que es relativamente reciente, que me llamó la atención que lo tuvieras entre tantas máquinas, ¿cierto? Bueno, yo tengo mucha relación con Arturia y de ellos me gusta mucho todo lo que han hecho con el hardware analógico o híbrido o con el hardware de control para señales analógicas y MIDI. El Microfreak lo probamos cuando viajamos con Manuel a la fábrica de Arturia a Francia en febrero del 2019. Y es que estaba justo ahí a punto de salir y como probamos un prototipo, etcétera, etcétera. Y la verdad que cuando recibí el modelo final me quedé muy sorprendido porque al explorarlo me di cuenta que era un instrumento que iba muchísimo más allá de lo que no solo yo me imaginaba, sino incluso de lo que se promociona de él, porque realmente es un instrumento que se puede personalizar mucho. Entonces cada persona que lo agarra creo que le puede descubrir algo nuevo si lo profundiza. Tiene un muy buen sonido. La parte, digamos, del oscilador digital, que tiene 4 voces de polifonía, está basada en un desarrollo de Mutable Instruments, con algunas cosas expandidas, y el sistema de matriz de modulación y de control está buenísimo, la envolvente lupeable también, todo es controlable por voltaje o por los propios generadores del mismo instrumento, y el tecladito, este capacitivo medio bucla, también es muy, muy bonito. No sé si la cámara llevarla más cerca del Microfreak o dejarla como está, pero bueno. Hay algo interesante con lo que hizo Arturia en un principio, con el Mini Brute, que era el filtro. Sí. Yo tuve el Mini Brute
Y a pesar de que los osciladores sonaban bien y se podía distorsionar un poco la señal en el mixer cuando uno le subía más allá de como el 50%, el filtro era muy interesante porque tenía bolas, tenía características, Sí. tenía multimodo, que tenía high pass, low pass, band pass y más encima notch, que era de agradecer. No había nada que tuviera esa configuración. Si uno agarraba un mojo, por ejemplo, No. de Dave Smith, era solamente low pass. Ujú. Y era el low pass de Dave Smith. O sea, era un clásico, era el Curtis clásico. Pero Ujú. este iba para otro lado. Y el Microfreak también pasa un poco lo mismo, que decidieron conscientemente ocupar un filtro especial que no estaba disponible actualmente en ningún otro equipo. El filtro del Microfreak tampoco es el filtro basado en Steiner que tienen el Microbrut y el Mini-Brut, sino que es un filtro de diseño propio, quizás un poco más cercano al de los Oberheim SEM. Yo tengo en la siesta del fauno un Steiner Parker Syntacom original, y el filtro de Jusint es una versión con algunos cambios y mejoras. Es muy curioso porque uno de los fabricantes de sintetizadores argentinos, el que hizo el módulo el FM BCO, Sebastián Cordobés, de Cebosins, hizo un filtro Steiner basado en Jusint, hizo como una variación de con su propio diseño, pero él nunca había probado un Steiner, y cuando nos vinculamos a través del grupo Argensint, en el año 2012-2013, él trajo su sistema modular, y comparamos, por ejemplo, la misma señal pasada por el filtro Steiner real y por el que había hecho él, y era increíblemente similar. Cuando después hicimos lo mismo con el Arturia Mini Brut, la versión Steiner, digamos, que implementa el Arturia es distinta a la del original. Tiene mucho carácter y de hecho creo que está muy optimizada para el tipo de señales que el Mini Brut genera, y eso le da otra vuelta de tuerca más, porque no es un filtro imitación a pesar de estar basado electrónicamente en el del Steiner. Así que es muy interesante para mí la forma en la que Arturia ha manejado la situación de lanzarse al mundo del hardware. Ernesto, y con esta, porque los instrumentos que llevaste a casa, si bien es una cosa como funcional y práctica, pero llevando eso a que hay distintos sintetizadores, casi como tecnología 70, ¿cierto? 80, 90, Sí. 2000. Pero desde tu parte como artista, del tema de la interpretación, ¿cómo ha sido para ti ese conocimiento de todas estas décadas, ¿cierto?, en los sintes? Y si eso te ha influido en tu forma de componer o entender la interpretación de esos instrumentos de décadas atrás hasta ahora. Sí, la verdad ¿Cómo ha que sido ese proceso? sí, muchísimo. Ha influido muchísimo. Y te cuento un poco por qué. Bueno, en primero, el set justo que está acá es todo contemporáneo, pero como bien dices, tienen varias cosas, tienen una mirada hacia el 70 o los 80. Por ejemplo, los émulos de la TR-606 y TB-303, o el émulo del Minimoog, o el oscilador del Moog, del 921, etcétera. Y hay cosas que son claros diseños contemporáneos, como es el caso del Microfreak, por ejemplo. Pero cuando yo comencé a sentir la necesidad de ser músico y hacer música, que fue en mi adolescencia, cuando cumplí 15 años y escuché por parte de un préstamo de cassettes que me hicieron algunos compañeros de la escuela, cosas de música electrónica, yo no tenía formación musical y esa música me impactó un montón, y empecé en una época, estamos hablando de 1983, cuando eso pasó, en una época en la que la información era muy restringida, muy eventualmente alguna revista o lo que uno podía leer en los mismos discos o deducir por las fotos. Fui ahí conociendo lo que podría ser el mundo del sintetizador. A los 16 años empecé a estudiar piano, pero ya con la intención de, o sea, el instrumento o los instrumentos que me llamaban realmente la atención eran los sintetizadores, aunque el piano y los teclados siempre me gustaron mucho. Tuve mi primer sintetizador en 1988, que fue una época, todo ese fin de los 80 y comienzo de los 90, en la que toda la tecnología digital estaba en auge, pero en un auge, diría, casi depredador, porque era un auge que de alguna manera
a nivel mercado, lo que buscaba era llevarse puesto todas las tecnologías anteriores para que la gente de alguna forma se deshiciera de lo que tenía y comprara un montón de cosas nuevas. Hubo como mucho lobby científico, tecnológico, comercial, estilístico, y de la industria del entretenimiento para que la gente abandone como todo un tipo de tecnología en pos de alguna manera, esa nueva renovación. Entonces, eso pasó, bueno, en el mundo de la reproducción de la música, es muy evidente, con el reemplazo por parte del CD de lo que eran las cintas y los discos de vinilo. O sea, en lugar de alguna manera hacer convivir esas tecnologías y decir, bueno, esto tiene tales o cuales ventajas, y esto tiene tales o cuales otras ventajas. En lugar de que eso se case, se generó como una especie de decir, bueno, esto ya está, hay que tirarlo a la basura, es obsoleto, no sirve para nada, es ridículo un disco de este tamaño, con una tapa gigante, que se puede rayar. Y bueno, obviamente, en esa época se propagandeaba el CD como algo indestructible, como la máxima fidelidad posible en el audio, toda una serie de mentiras que tienen que ver Por el capitalismo que aquí estamos. Sí, totalmente. O sea, pura y lisa. De hecho, ahí partió. Eso trajo, porque obviamente desde el momento que uno abre la puerta de la digitalización, abre la puerta de la copia, por decirlo de alguna manera, de la copia de datos, ¿no? Porque estás trabajando con datos. Obviamente, al achicar algo, hay cosas que se ganan, la portabilidad, y cosas que se pierden, como por ejemplo, como una cosa sensorial. Tactilidad. ¿Eh? Tactilidad, ¿no? Sí, absolutamente. La estética de un disco de vinilo con su tapa y su arte, que no necesariamente eran todos los discos así, seguramente el 85% de los discos tienen una tapa formal y simplemente puesta como específicamente una carátula, pero en muchos discos que sí son discos artísticos y no necesariamente de entretenimiento, el arte de tapa forma parte del mismo concepto del disco. Y por otro lado, el audio del vinilo y el audio del CD son muy distintos, no son como cosas que uno es necesariamente mejor que otro. Hoy día pasa todo lo contrario, la gente revolea los CDs y los regala y los tira, y ha hecho un fetiche del CD y se está haciendo un fetiche del cassette, que era un formato detestado también por mucha gente. Yo que nunca me desamigué con ningún tipo de tecnología, el cassette tampoco es una cosa que yo adore particularmente, aunque últimamente yo siempre le di como su lugar, porque bueno, era como la forma que uno tenía de grabar música en los 80, etcétera, etcétera, pero bueno, hoy día se ha formado como una especie de gran tribu alrededor de hacer ediciones en cassette, etcétera. Entonces, este tipo de cuestiones, los sintetizadores también ocurría. Era la época en la que los sintetizadores digitales, los samplers, y todo lo que tuviese que ver con con esas nuevas tecnologías, se las consideraba como el presente y el futuro, y todo lo que era analógico era algo que ya simplemente había pasado. En el mejor de los casos, podía ser un colorcito agregar, pero en la mayoría de los casos era algo como directamente perimido. Entonces, mi introducción al mundo de la música y al hacer música está muy mixturada por todo esto, porque la música que a mí me impactó, que empecé a escuchar en 1983, por ejemplo, era música que se había hecho a fin de los 70. A veces a comienzos de los 70 y a veces a comienzos de los 80. Entonces ya eso mismo abarca un arco muy grande de cosas, en una época en la que la moda de la música descartaba muy rápidamente lo anterior. Entonces no era normal encontrar a fin de los 80 algo que, por ejemplo, integrase históricamente distintos tipos de sonoridades, lenguajes o formas. Todo lo que había hecho, por ejemplo, supongamos, Tangerine Dream en el año 73, 74, 75, con el desarrollo de su música con sequencers y moog modulares combinados con mellotronics y demás, ya había sido hecho un bollo y descartado por la propia banda Tangerine Dream, que en el año 83, 84, 85 estaba haciendo algo completamente distinto y casi diría como renegando de alguna forma de esa forma y de esas tecnologías. De lo anterior. Exactamente. Claro. El primer disco que yo creo que me impactó sonoramente de una manera consistente para cambiar mi vida fue el disco Albedo 039 de Vangelis. Si bien yo ya había escuchado muchas cosas de música que tenía sintetizadores que me encantaba de chico, esto fue un quiebre porque me
me hizo querer ser músico, me hizo sentir que necesitaba que la música forme parte de mi vida de una manera activa, como una forma de expresión, como una forma de vida, diría. Ese disco es un disco de 1976, hecho obviamente con una combinación de sintetizadores analógicos y teclados electrónicos muy básicos, o bueno, muy básicos, muy como para la época de mediados de los 80 considerados como ya obsoletos, como pueden ser el piano Rhodes o los string ensembles, ese tipo de cosas. Pero el impacto emocional de eso a nivel sonoro no era el mismo que me producían otros discos que también me gustaban mucho, propiamente de los 80, que me fascinaban, pero generaban otras cosas. Hay discos como, no sé, Underwater Sunlight de Tangerine Dream, o Soil Festivities de Vangelis, o Suluk de Jean-Michel Jarre, por mencionar cosas muy, muy top, digamos, y no necesariamente experimentales, que tienen audios muy fascinantes y muy propios de la tecnología digital o del sampler, pero que van para un lado diferente al de estos discos de los 70, por ejemplo. Entonces, cuando yo empecé a hacer música, de alguna manera sentía que faltaba ese nexo, porque todo había sido como cosas abortadas, por decirlo de alguna manera. Cosas que, bueno, empezaron de una manera, apuntaron hacia un lado y rápidamente se descartaron porque ya habían pasado de moda. Entonces, mi tránsito por la música y por la visión de la tecnología aplicada a la música tiene mucho que ver con esa necesidad de integrar las cosas en lugar de enemistarlas. Entonces yo de alguna forma a fin de los 80 me empecé a vincular con tecnologías contemporáneas, con tecnologías inmediatamente anteriores y con tecnologías muy anteriores, con tecnologías que ya directamente forman parte del comienzo experimental de la música electrónica, como pueden ser, no sé, en el año 90 y 1992, 93, yo tuve ya, por ejemplo, acceso a mis primeros Largo 2600, el Cintiq KS, instrumentos que son como de la primera época del sintetizador, el Minimoog, esos instrumentos que son previos al año 73-74, en donde el sintetizador empieza de a poco a estandarizarse. Yo creo que del Prophet 5 en adelante, que el Prophet 5 es 1977-78, ya se marca realmente cuál es el camino de lo que es el estándar del sintetizador, ¿no? O sea, 2 osciladores, un noise, un filtro pasabajo resonante, un VCA, 2 envolventes ADCR, un LFO, memorias, polifonía. Ese es como el fin del camino que de alguna forma se inició con el Minimoog y el ARP Odyssey para decir, bueno, esto es un sintetizador. Y después cuando llega a lo digital, marca otro tipo de punto, porque el DX7 y la síntesis FM rompen no solo con todo eso, sino que directamente es otra lógica. Casi nada de lo que uno sabía de síntesis con sintetizadores analógicos sustractivos se puede aplicar al manejo del DX7, por ejemplo. Y los samplers también como que marcan otro punto total de partida, muy distinto a lo que era la música concreta, porque no era lo mismo trabajar cortando y pegando cinta que trabajar con un sampler digital. Entonces, cuando yo comienzo a hacer música, fin de los 80, comienzo de los 90, la combinación de esas cosas para mí fue crucial. Entonces, ya en el año 92, 93, 94, de pronto convivían un sampler Emax con un sintetizador aditivo Kawai K5, con un sintetizador de FM, con un Prophet 5, con un RAD 2600, con un Core MC20, con secuencers análogos de ARP y de Korg, con baterías electrónicas tipo la Roland TR-808 o baterías digitales como la Overheim DX, por ejemplo. Entonces todo eso ya formaba parte de mi forma de hacer las cosas y tenía que en ese momento encontrar la forma de sincronizar MIDI con DIN-Sync, con trigger análogo con pulso positivo en el caso de los ARP o con pulso a tierra como el caso de los Korg, todo ese tipo de situación que hoy día la gente que transita por los modulares o eso lo sabe bien. Yo lo tuve que ir resolviendo en esa época como pre-internet, por decirlo de alguna manera, y en la época en la que todavía esa situación de la combinación de lo analógico no era algo que fuese como tan normal. De hecho, de alguna forma, ese tipo de aproximación que yo tenía respecto al trabajar con tecnologías combinadas y con muchos instrumentos analógicos era visto un poco como algo medio propio de un ciruja o de un linchera, no tanto de un músico profesional. O sea, una persona que hace música comercial para la televisión no iba a salir con un Prophet o con un Overhead o con un RAD 2600 a tocar en un programa de entretenimiento. Entonces, ¿y por qué crees que eso no iba a ocurrir? O sea, justamente ahí quería preguntar, en el fondo, ¿por qué consideras justamente que en ese momento se creía que un músico profesional, en los términos canónicos, no iba a entrar con ese tipo de equipos? ¿Cuáles son las diferencias? no, yo creo que ¿Prejuicio?
para el mundo del negocio, que eso es, no importa si es el negocio del entretenimiento o mal llamado arte en ese sentido, o es el negocio de la venta de electrodomésticos, si algo que desde comienzos del siglo XX se ha intentado es la idea de que uno sea un consumidor permanente. Entonces, desde ese criterio, la idea de que uno sienta que todo el tiempo tiene que estar comprando algo nuevo y no que las cosas que uno elige van a durar para toda la vida y las va a valorar de muchas formas, y va a realizar un vínculo afectivo con esos objetos. Creo que eso es un objetivo, digamos, del mercado y extraordinariamente propio del capitalismo, ¿no? Que la rueda no pare de girar y que la gente sienta que tiene que ir todo el tiempo a trabajar y a producir algo nuevo, etcétera, etcétera. O sea, estamos sobrados, pero sobrados de cosas por milenios. O sea, no sé, realmente se podría parar todo acá. Realmente no hace falta nada más. Nosotros no necesitamos más cosas, necesitamos saber más cosas. Creo que necesitamos desaprender todo y bla, 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 pero no importa. Más allá de eso, me da la impresión de que la razón por la que ese tipo de cosas se hacen carne en la gente es porque son muy como impulsadas desde los medios, desde nuestra propia educación. Entonces la idea de que un músico todo el tiempo tiene que estar como renovándose, y con eso su equipamiento, su lenguaje, su estética, su corte de pelo, la ropa que utiliza, forma parte de toda una especie de gran ola que está vinculada a esta cuestión del consumo. Hoy día, por suerte, estamos pasando respecto a lo que es la tecnología aplicada a los instrumentos musicales electrónicos, una especie de contraola que implica finalmente el maridaje, el casamiento, la integración de los distintos tipos de tecnologías. Y realmente yo en ese momento, en fin de los 80, comienzos de los 90, no entendía mucho por qué no se valoraba realmente instrumentos como los Prophet, Overhead o Minimoog, o se valoraban muy poco. Me imaginaba que en algún momento la gente se iba a dar cuenta de que eso era un error, pero no me podía imaginar que íbamos a vivir un momento tan extraordinariamente bueno dentro de lo que tiene que ver con, por ejemplo, los sintes modulares como el de ahora. Incluso llegué a pensar que alguien podía llegar a fabricar de nuevo algún sinte analógico polifónico, por ejemplo, pero lo que nunca me imaginé es que iba a haber, por ejemplo, una horda de gente trabajando con sintes modulares como es este momento, que me parece algo extraordinario. Miles de módulos muy distintos, que si bien también obviamente eso forma parte de este concepto capitalista de, bueno, yo tengo que hacer mi módulo original con bla, 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 bla. Más allá de esa cuestión, realmente me parece que hay una búsqueda que tiene que ver con el trabajo, con el potencial en la materia sonora, como nunca había visto antes, y un acceso de muchísima gente a eso de una manera totalmente natural. Gente que sin venir de la música experimental ni nada, parte con sus primeras herramientas de hardware con sistemas modulares, por ejemplo. Hay algo súper interesante ahí también con respecto al capitalismo como herramienta y no como un fin. En el sentido de que todas estas compañías son más bien pequeñas, de uno, el que tiene más de 15 empleados. No es una máquina de fabricar salchichas, no, ni de vender completos tampoco. Entonces, en ese sentido también es un poco, digamos, como bypasearse al capitalismo en cierto sentido. Tanto en la lógica del producir para vender, como en la lógica del consumir solamente para desechar. Porque también, como decías tú, o esbozaste un poco, esa adquisición de un módulo o de un modular te obliga necesariamente a saber de la historia. Te lleva a investigar de la música concreta, de el control toda por la el origen, ¿sí? Exacto. Sí. De Entonces, todas maneras, esto no es, perdón, no está exento de la parte superficial, ¿no? O sea, me ha tocado ir con músicos profesionales de la música electrónica, digamos, amigos, viajes por Europa, a casas de venta de modulares y que les pregunten al dueño o al que atiende la casa, ¿cuál es el módulo más raro que tenés? ¿No? Como diciendo, bueno, no entiendo nada, y después veo los pacheos y está conectado un auto con un auto, cosas así. Lamentablemente, eso es una cosa que
que también ocurre, y la que no está exento, y de pronto es un must el tener que salir en una foto con un modular. Pero bueno, hay veces que yo pienso que ciertas cosas también está bueno que dentro del contexto del capitalismo se pongan de moda, así como también estuvo bueno que se pusiese de moda de alguna manera en la sociedad norteamericana el antiesclavismo en el siglo XVIII y XIX, y como pienso que me parece que está bueno que se ponga de moda el veganismo o el vegetarianismo, me gusta que dentro de todo se ponga de moda lo modular frente a otro concepto que sería, no sé, el comprar instrumentos con presets o con imitaciones de violines, que también ocurrió, Claro, ¿no? Entonces, bueno, igual yo quiero eso. igual ese snobismo, poserismo, es inevitable, tanto en el feminismo como en el sintetizador, como en el veganismo o vegetarianismo. No se puede evitar y es mejor que exista que no. Absolutamente, totalmente, sí, 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 totalmente. Ernesto, yo te quería preguntar, volver un poco al inicio de tu presentación hoy día. Me dio la impresión al comienzo que el set al fondo del Eurorack que tienes allá al fondo, generaste ciertas sonoridades que por lo menos a mí me recordaron al AKS Sinti, a cierto grado del AKS Sinti. Y justamente tenía ganas como de ese noise. Hablemos un poco de noise, de ruido, ¿sí? Preguntarte qué particularidades encuentras tú en ese sintetizador, el AKS Sinte, y qué valor le entregó ese lugar de enunciación como sonoro a la producción de música electrónica o electroacústica para ti. Bueno, sin querer parecer condescendiente con ustedes, el nombre voltajes aleatorios me parece que es para mí una clave histórica fundamental de la música electrónica o de la electrónica aplicada al arte sonoro. Pienso esto porque adentro del concepto de voltajes aleatorios hay dos aspectos muy importantes. El voltaje no solo como posibilidad de fluctuación eléctrica que pueda ser audible, en el caso, por ejemplo, de un voltaje aleatorio audible podría ser un noise, sino el concepto de utilizar el voltaje como control, que a mí me parece que eso es lo más rupturista que tiene el sintetizador y los instrumentos musicales electrónicos derivados de él. El hecho de que no solamente estás utilizando la electricidad para de alguna manera lo fónico, lo sonoro, sino utilizarlo para el control, para soltar esa especie de última conquista egocéntrica, humana, renacentista, de yo tengo el control, yo soy el intérprete, yo soy el genio iluminado, el que siente, el que emite la expresión, el autor. Todo ese tipo de cuestiones se derrumban en el sintetizador cuando uno utiliza un sequencer, cuando utiliza un LFO, pero sobre todo cuando utiliza un generador aleatorio de voltajes, donde uno ya directamente ni siquiera está diciendo, bueno, elijo esta forma de onda o programo estos steps en el sequencer. Cualquier cosa que introduzca valores aleatorios de voltaje sobre el control, me parece que es el fundamento de lo más como rupturista que tiene la electrónica aplicada a la música, que paradójicamente también me parece que es un tipo de forma que tenemos los contemporáneos de vincularnos con algo mucho más primitivo, que hemos ido perdiendo a partir de la complejización del lenguaje musical y de los instrumentos musicales, donde fue necesario cada vez más técnica y más tecnología para hacer buena música y ser un buen músico. Mucho más para saber, mucho más para practicar, mucho más para dominar, y se fue perdiendo la cuestión humana, lúdica y necesaria de que la música sea algo cotidiano, una práctica cotidiana, como fue históricamente para el ser humano. Entonces ahora, desde hace un tiempo se puede volver a romper un poco con eso, pero durante mucho tiempo la música la hacen los músicos, y los demás son espectadores o aficionados o amateurs, y generalmente el músico profesional, no estoy hablando solamente de ahora, ¿no?, sino de siglos pasados también, miraba con cierta sorna o desprecio al amateur, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que la electrónica viene a entregar una serie de cuestiones vinculadas a lo que se puede hacer con lo sonoro,
Desde un lado muy raro, porque los instrumentos electrónicos no suenan, no tienen sonido. Las oscilaciones eléctricas, si no las transduce y no las amplifica, no son sonido. Entonces uno no está trabajando en realidad con sonido, está trabajando con valores eléctricos, analógicos y digitales, que en algún momento pueden transformarse en sonido. Pero no está trabajando con señales de audio o con señales lógicos, matemáticas o probabilísticas o lo que fuese. Entonces ahí me parece que se rompen varias cuestiones y además se puede empezar a generar una nueva situación que también es inédita, que es la cosa de generar un ambiente sonoro intencional que pueda evolucionar y que no requiera necesariamente de la atención permanente del intérprete. Por ejemplo, si yo quiero generar una música, un mantra o una música, digamos, que me induzca a un cierto estado de tranquilidad meditativa o repetición, que me meta en trance y demás, si lo hago con un instrumento acústico, con la voz, tengo que estar todo el tiempo interactuando con eso. Si uno tiene que cantar, tiene que cantar, tiene que estar, más allá de estar entrando en un estado de trance, estar concentrado en emitir el sonido. Si uno está tocando un instrumento, como puede ser, no sé, un sitar, un tambor o un saxo, generando un tono continuo, tiene que igual estar prestando atención a la respiración para que ese sonido se mantenga. En el sintetizador uno puede dejar las cosas evolucionar solas, por decirlo de alguna manera, y entrar en otro estado de relación en el cual uno sea contemplador de cierta cosa que se desencadenó entre la interacción de la propia acción humana con las propiedades del equipo. Todo ese tipo de cosas me parece que son algo que nos permiten repensar por completo lo que tiene que ver con esta idea tan inculcada del intérprete, el compositor, el genio, la persona que tiene todo bajo control. Creo que el sintetizador, utilizado de una manera no imitativa o no tan tradicional, nos lleva por todo ese camino. Y el Synthi AKS y el BCS3 son instrumentos que, sin tener ningún generador aleatorio de frecuencias bajas per se, tienen mucha cuestión aleatoria en su relación. A diferencia de la segunda serie de Buchla o algunos módulos de la serie 100 o del AR 2500 o el AR 2600 para hablar de los primeros sintetizadores, el Synthi AKS y el BCS3 no tienen un generador aleatorio de baja frecuencia, ni un módulo de sample and hold que samplee ruido, ni nada. Lo único aleatorio per se que tienen es un noise generator de audio. Pero las distintas formas de relación entre osciladores de baja frecuencia y media frecuencia, la envolvente que puede lupearse, cuyo decay se controla por voltaje, y toda la forma de generar feedbacks en la pachera, termina generando algo de una aleatoriedad que no está producida por voltajes aleatorios, sino que por sí mismos, sino que son todas cosas periódicas, por decirlo de alguna manera, pero que juntas sí dan ese tipo de organismo sonoro que le es tan propio. El primer instrumento que yo creo que realmente lo tiene todo a nivel concepto es el AR 2500. Yo creo que ese sintetizador sí contempla todo lo que tiene que ver con la idea de osciladores que tengan que afinar, si uno lo desea, y mantener un tono y poder tocarse temperado, con todo el concepto de la aleatoriedad a partir de los generadores random de baja frecuencia, del sample and hold, de los sequencers y de la forma de poder interactuar con todo eso. Yo creo que el AR 2600 y después de alguna manera el AR 2500, perdón, y de alguna manera el 2600 luego, son los dos primeros instrumentos realmente que conjugan las verdaderas posibilidades del sintetizador. El 2500 sobre todo porque además tiene filtros multimodos, resonadores, sequencers. El 2600 es un poquito más comprimido, pero contiene un montón de cosas de voltajes, o la posibilidad de voltajes aleatorios y cosas inarmónicas, que en algunos casos no se puede hacer tanto con el Moog, y en el caso de lo que tiene que ver con la estabilidad y la tonalidad no se puede hacer con el Buchla. Entonces, claro, creo que ese primer periodo en el que están el Moog modular, los Buchla, los EMS, los ARP y los EML, toda esa primera cuestión, un poco de la que después derivan el ARPODIS y el Minimoog, es como donde se nutre la primera parte realmente importante de lo que tiene que ver con el concepto real del sintetizador como un gran laboratorio de producción más allá de un instrumento musical electrónico. Y en ese sentido, a propósito del concepto del control que estabas elaborando en tu respuesta anterior, ¿hasta qué punto ese control que se genera con este tipo de máquinas, ¿no es cierto?, los sintetizadores, las máquinas de ritmo, etcétera, fijan nuestra capacidad auditiva y también afectan nuestra escucha en términos de la percepción, ¿sí? ¿Cómo te sientes tú sobre justamente esa idea de la fijación del oído
hasta qué punto el azar afecta tu escucha. ¿Ah? ¿Podrías elaborar ahí una idea? Sí, bueno, un poco también retomo la pregunta respecto a los métodos, ¿no? O sea, cómo cierto tipo de trabajo a uno lo hace pensar a nivel metodológico y le va marcando como un rumbo. Yo siento que se ha ido impregnando, el hecho de trabajar con este tipo de equipos ha ido impregnando una forma de entender y de ver y de sentir el sonido. Racionalizarlo y ponerlo en palabras a veces desluce un poco lo que se siente, pero bueno, siempre se puede intentar. A mí me parece que la percepción humana y la sutileza que es capaz de sentir, muchas veces no están tenida en cuenta, ¿no? Como que a veces da la impresión de, bueno, suena parecido, o no puedo distinguir una cosa de la otra, listo, no importa más nada. Si no puedo distinguir entre un Minimoog de software, un Minimoog Model Day y un Minimoog hecho por Behringer, si no se puede distinguir auditivamente o en una grabación, ya está, vale todo lo mismo. Y no es así. Hay un montón de cosas que no se pueden describir, que a veces no se pueden ni siquiera identificar, pero que siguen siendo fundamentales a la hora de tener resonancias perceptivas internas, que creo que incluso son más importantes que lo que uno es capaz de identificar, clarificar y poner en palabras. O sea, es mucho menos fructífera la descripción musical que se puede hacer de una sinfonía de Beethoven en términos de las notas que están implícitas, la armonía que hay, la instrumentación, que lo que realmente eso significa emocionalmente para la persona que lo escucha. Entonces, me parece que el trabajar con instrumentos electrónicos y trabajar con los paneles de los sintetizadores y demás va realmente como generando otra forma de escucha que no solo influye en la música que uno escucha, sino influye en la forma en que uno piensa, siente y va generando un recorrido. Para mí el trabajar con electricidad en el sentido real, o sea, con electrónica analógica, fue tremendamente importante para sentir cierto rango de frecuencias, para sentir cierta flexibilidad conceptual que, por ejemplo, el MIDI no tiene. El hecho de que vos puedas aplicar un control de voltaje a cualquier parámetro que tiene una entrada de control por voltaje significa que la frecuencia de un oscilador puede ser controlada por un montón de cosas diferentes, no solamente, por ejemplo, en el caso del MIDI, por el no tone y el pitch bend. Que de alguna manera terminan entregándole solamente al sintetizador y no a los equipos de control la posibilidad de generar alguna alternativa, por ejemplo, la escala temperada o la idea del concepto de la nota. En el aspecto perceptual me parece que la música electrónica está entregando una idea que siempre fue para mí una de las funciones de la música, de lo que tiene que ver con la disolución temporal, con esa especie de sensación abstracta que a uno lo puede conducir a tener experiencias poderosas a nivel conciencia en forma permanente. Yo creo que el contacto con la música, el contacto sincero con la música, todo el tiempo nos abre puertitas y ventanas a otras cuestiones universales que no son asibles por medio del raciocinio, por decirlo de alguna manera. Y creo que el trabajar con este tipo de equipos, si uno lo hace de esta forma, realmente te abren ese tipo de puertas. Muchas gracias, Ernesto, por tu tiempo, por tus palabras. Estamos en una situación distinta. Uno siempre agradece estos tiempos y en estos tiempos muy curiosos en los que estamos viviendo, por lo de pronto recomendar a la gente que visite también el Bandcamp, ¿no es cierto?, de Klaus, donde pueden escuchar ese hermoso disco 921, ¿no es cierto? Así que nada, chiquillos, unas palabras finales. Muchas gracias, Ernesto. Como siempre, uno aprende un montón contigo y siempre falta tiempo. Lo mismo Pancho. digo, un verdadero placer. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima, no sé cuándo. Un abrazo grande, Ernesto. Nos vemos. Espero que, no sé, en noviembre otro festival voltajes aleatorios, a ir para allá, ¿no? Esperemos que sí. Y la versión argentina. Que venga la versión argentina también. Eso. Abrazo. Cuídate. Gracias. Nos vemos. Chao.
Y recuerden vernos en nuestro canal de YouTube, Voltajes Aleatorios. Nos vemos la próxima semana en otra edición del programa.